Hola a todos de nuevo. En esta ocasión hemos tardado menos en vernos y bueno, como ya adelantamos en el vídeo anterior, lo que vamos a seguir tratando son las fuentes de ansiedad. En el anterior, no, en la anterior ocasión tratamos de los pensamientos y la conducta y adelantamos que en esta ocasión, en este vídeo, trataremos la autoestima y la asertividad. Bueno, pues si os parece, damos paso al vídeo. Empezaremos explicando los conceptos de autopercepción y autoestima. La autopercepción es el concepto o la visión que cada persona tiene de sí misma, de sus rasgos corporales y mentales, es decir, cómo somos físicamente, cómo es nuestra forma de ser, cuáles son nuestros valores y creencias, etc. Se trata de un marco de referencia para darnos el sentido de la propia identidad y para interpretar tanto la realidad externa como las propias experiencias. La autopercepción de cada persona se va construyendo desde que nace, en interrelación con las figuras significativas de su vida, especialmente los padres, que son los espejos en los que el niño ve reflejado la imagen de sí mismo. Nuestra conducta está determinada en gran parte por el concepto que tenemos de nosotros mismos, que ejerce, por tanto, una importante función en la ansiedad personal y de control. Por otro lado, la autoestima es el componente evaluativo del concepto de sí mismo, es decir, cómo nos valoramos a nosotros mismos, qué noción tenemos sobre nuestra valía personal, sobre nuestra capacidad y sobre nuestra competencia, así como el respeto y consideración que nos tenemos a nosotros mismos, creando canales positivos de comunicación. Una autoestima positiva significa que nos aceptamos como somos, nos encontramos competentes, nos sentimos capaces, válidos y nos vemos merecedores. Sin embargo, una autoestima negativa significa que rechazamos nuestra forma de ser, nos sentimos incompetentes, nos creemos incapaces, pensamos que no valemos nada y que no nos merecemos nada. Las personas con bajos niveles de autoestima y seguridad son mucho más propensos a la ansiedad que aquellos que tienen una imagen segura y positiva de sí mismos. Una autoestima alta permite a una persona respetarse, quererse y tener sentimientos y actitudes positivos hacia sí mismo y hacia los demás, creando canales positivos de comunicación. La autoestima de cada persona depende del ambiente familiar, social y educativo, pero es muy importante tener en cuenta que no es estática, sino que podrá ir cambiando conforme a las experiencias que tengamos a lo largo de la vida y, por tanto, también es posible trabajar con nosotros mismos para elevarla. Siempre que nos enfrentamos al cambio, sea este agradable, como por ejemplo una boda, o desagradable, como por ejemplo una separación, se altera el equilibrio y experimentamos estrés y angustia mientras nos adaptamos a la nueva situación. El proceso de restauración de este equilibrio se denomina adaptación. La ansiedad puede resultar excesiva si nos enfrentamos a demasiados sucesos y nuevas situaciones a la vez. Si la intensidad o el número de los cambios superan nuestra capacidad de adaptación, nos encontramos con la ansiedad, que altera nuestro equilibrio mental y físico. La magnitud de la ansiedad depende de dos factores: la intensidad y la frecuencia del cambio y nuestra capacidad de adaptación. La sobrecarga o estimulación excesiva es un estado en el que estamos sometidos a más exigencias de las que podemos satisfacer. Los 4 factores principales que contribuyen a tal exceso de exigencias son urgencias de tiempo, responsabilidad excesiva, falta de apoyo o las expectativas excesivas de nosotros mismos y de los que nos rodean. Sin embargo, también existe el estrés por privación. Una estimulación demasiado escasa provoca aburrimiento y o soledad, un estado de privación emocional que con frecuencia ocasiona pérdida de la autoestima. También las tareas muy reiterativas o las que no suponen ningún reto ni incentivo suficiente pueden conducir igualmente al estrés de privación. Por ejemplo, las tareas de ama de casa, el trabajo repetitivo en una fábrica, etc. Hablaremos ahora de la asertividad y los distintos estilos de comunicación.
La asertividad es la capacidad de autoafirmar los propios derechos sin dejarse manipular y sin manipular a los demás. Una persona con conducta asertiva no trata de vencer, sino de llegar a un acuerdo. Pide aclaraciones si no comprende algo. Da su opinión sobre los temas. Sabe decir no. Sabe pedir favores cuando es necesario. Comenta cuando hay un problema y sabe expresar sus sentimientos. La conducta no asertiva o pasiva se produce cuando la persona no sabe expresar sus sentimientos, no sabe defender sus derechos ni sus intereses, respeta a los demás, pero no a sí misma. Las sensaciones que produce son la ansiedad, la impotencia y la culpabilidad. Los pensamientos o creencias que la sustentan son la necesidad de ser querido por todos y la poca importancia de sí mismo. Hay una continua sensación de inseguridad, de ser incomprendido o manipulado. Las conductas que se mantienen son voz baja, tartamudeos, etc. La consecuencia de una conducta no asertiva es la pérdida de la autoestima. Pero también se puede mantener una conducta agresiva cuando defendemos en exceso los derechos e intereses personales sin tener en cuenta a los demás. Las sensaciones son de ira, ansiedad, enfado e incapacidad de autocontrolarse. La creencia que hay detrás es que lo importante es lo que uno piensa, dice o hace. La persona con conducta agresiva mantiene la voz elevada y suele recurrir a insultos y amenazas. Las consecuencias de esta conducta son el rechazo o huida de los demás a su vez. Las personas con comportamiento agresivo no suelen sentirse satisfechas de sí mismas, conformándose un círculo vicioso de hostilidad. Partimos de la premisa que nadie es puramente pasivo, agresivo ni asertivo, sino que todos tenemos tendencias más o menos acentuadas hacia alguna de estas conductas. Así que dependiendo de la problemática de cada uno y de la importancia que tenga para nosotros, nos podemos comportar de forma diferente. Resumiendo, podemos diferenciar a grandes rasgos 3 estilos comunicativos. La persona pasiva o sumisa, que no defiende sus derechos ni intereses personales, respeta a los otros pero no se respeta a ella misma. La persona agresiva, que defiende en exceso sus derechos e intereses personales sin tener en cuenta los de los demás. Y la persona asertiva, que conoce sus propios derechos y los defiende respetando los de los demás, es decir, no quiere ganar, sino llegar a un acuerdo. Cuando nos comunicamos, tan importante es la comunicación verbal como la no verbal. La comunicación no verbal es inevitable en presencia de otras personas. Para que un mensaje se considere transmitido de forma asertiva, las señales no verbales han de ser congruentes con el contenido verbal. Debemos tener en cuenta la mirada, la expresión facial, la postura corporal, así como las características de la voz, la fluidez, la entonación, el volumen, la claridad y la velocidad. A continuación vamos a ver las características de las personas asertivas. Miran más mientras hablan que las personas poco asertivas. Adoptan una expresión facial en consonancia con el mensaje que quieren transmitir. Adoptan una postura próxima, mirando de frente a la persona. Sus gestos son desinhibidos, sugieren franqueza, seguridad en ellas mismas y espontaneidad. Sabe decir no. Sabe pedir favores y reaccionar ante un ataque. Sabe expresar sus sentimientos. Se debe tener siempre presente que la asertividad parte de la idea que todo ser humano tiene ciertos derechos. Los derechos asertivos son: tengo derecho a cometer errores. Tengo derecho a tener mi propia opinión. Tengo derecho a preguntar y a pedir una aclaración. Tengo derecho a pedir ayuda. Tengo derecho a sentir y expresar dolor. Tengo derecho a descansar. Tengo derecho a disfrutar. Tengo derecho a no responsabilizarme de los problemas de los demás. Tengo derecho a no anticiparme a los deseos de los demás. Y tengo derecho a decir no. A continuación veremos algunas técnicas
para llevar una discusión de forma asertiva. La técnica del disco roto, que consiste en repetir tu opinión con tranquilidad sin entrar en las provocaciones que haga la otra persona. Banco de niebla, dar la razón en lo que crees que sí la tiene, sin entrar a discutir lo demás. Un ejemplo. Es cierto que ayer no me apetecía ir a ver a tu madre, pero eso no quiere decir que la odie. Propuestas de solución. Consiste en concretar cuál es el cambio de conducta que le estamos pidiendo a la otra persona, especificándolo y proponiendo una alternativa. Por ejemplo, me gustaría que en lugar de pedirme un vaso de agua a grito, lo pidieras por favor. La técnica de la pregunta asertiva consiste en pedirle a quien te critique que aclare exactamente qué es lo que le molesta de tu conducta o cómo cree que puedes cambiarla. Bueno, pues después de terminar de visionar este vídeo ya vamos llegando un poco al final de esta serie de los vídeos Gralfa. En el siguiente trataremos los distintos tipos de relajación que puede haber. Nosotros en esta serie de vídeos y en el programa Gralfa trabajamos con la técnica de relajación Jacobson, muscular progresiva, pero existen distintos tipos y distintas formas para poder relajarnos. De eso trataremos en el siguiente vídeo. Espero que os esté sirviendo de ayuda. Un saludo y nos vemos en el siguiente.